Bienvenidos a su podcast Pláticas Financieras. El día de hoy tenemos un invitado que ya lo conocen, Luis González. ¿Cómo estás el día de hoy? Todo Martín, bien, ¿y tú? Bien, todo bien. De hecho, ya tenía rato que no nos veíamos, como más de un año, yo creo. Ya tenía un buen rato que no. Y pues andas con todo. He visto que ahorita ya tiene nuevas colaboraciones. Pues su fondo de inversión sigue siendo uno de los más importantes del país. Pero bueno, antes de empezar, para las personas que son nuevas, pues platícanos un poquito sobre ti. Claro. Bueno, mi nombre es Luis González, soy director de inversiones en Franklin Templeton, México. Llevamos toda la parte de inversión local digamos que en la oficina de México, de Franklin. Soy CFA, estudié matemáticas aplicadas ya hace más de 20 años, ¿no? Tengo 20 años, este año cumplo 20 años en la industria. Eh, y pues nada, además también hago algunas ahí colaboraciones y tengo un par de podcasts que ya al ratito platicaremos, pero pues en esencia eso, ¿no? Ya llevamos un buen rato en la industria y pues nada, aquí contigo ahorita. Sí, creo que fuiste uno de los primeros financieros, así top del país que conocí. Fue el Rankia 2022, yo creo. Ahí que tuvimos una entrevista y bueno, tuviste igual una presentación, bueno, platicamos, la verdad sí, ahí la pueden ver, también se lo vamos a dejar en los comentarios. Pero ahorita CFA es una de las certificaciones más importantes a nivel financiero, que, bueno, tiene todo el tema de análisis y ahorita está muy importante el tema panorámico, tanto internacional como, bueno, nacional e internacional. Ahorita, ¿cómo ves el tema de panorama económico, más que nada en inversiones, tema internacional empezando? Claro, a ver, estamos a varios días de la entrada de Trump, ¿no? De que entró Trump. Y pues vienen días volátiles, ¿no? Al final del día, la forma de gobernar de Trump es una forma distinta a la que generalmente estamos acostumbrados, ¿no? Lo vimos durante su primer mandato en 2016. Eh, pues generalmente habla mucho, amenaza mucho, su comunicación es desordenada, ¿no? Y eso genera nerviosismo y eso genera volatilidad. Entonces, pues vienen épocas interesantes, complicadas, no necesariamente malas, ¿no? La volatilidad muchas veces uno busca huir de ella, pero la verdad es que muchas veces también te presenta oportunidades interesantes. Entonces, o sea, pues, a ver, la primera recomendación sería intentar ver más allá del corto plazo, más allá de la volatilidad que puede llegar a causar un tuit, un mensaje, ¿no? Una conferencia de Trump, ¿no? Y ver cuáles son realmente pues, el endgame o al final del día lo que él busca detrás de toda esta palabrería de corto plazo, ¿no? Entonces, épocas interesantes, no nos vamos a aburrir en lo que va en este año, eh, pero sí hay que tomar a Donald Trump con una pizca de sal y hay que saber leerlo y a ver, y no es nuevo, ¿sabes? O sea, ya tenemos un periodo desde su primer mandato en donde podemos utilizarlo como, pues, como ejemplo para o sea, sobre lo que esperar en este segundo mandato. Y ahorita ya que viene diferente, porque ya viene con, pues, una de las personas más mediáticas y la persona más rica de todo el mundo, con Elon Musk, que los dos se caracterizan por ser muy mediáticos, ¿no? El tema de pumpear acciones nada más con un tweet, tema de lo que vino con X, el tema de TikTok, que bueno, ya son cositas un poquito ya diferentes, pero ¿crees que tenga mucha influencia el tema de los empresarios de Estados Unidos en el gobierno de Estados Unidos? A ver, yo creo que contrario a su primer mandato, sí vamos a ver empresarios un poco más alineados a Trump en este segundo mandato, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, con el mismo Mark Zuckerberg, ¿no? En que justo antes de que entrara Trump, cambia muchas políticas de Facebook Sí. respecto a, todo este tema de diversidad y, ¿no? O sea, toda esta forma en la que hacían, screening de los posts y si había algo que podía herir sus actividades, lo bajaban, ¿no? Ahorita ya no, ¿no? Entonces, ese tipo de alineamiento lo vamos a seguir viendo a lo largo de los siguientes 4 años, eh, lo cual no necesariamente es malo, ¿no? Lo cual, podría traer cierto, pues, o sea, cierto empuje
en los distintos sectores en Estados Unidos, ¿no? Y ahorita, pues entrando un poquito más a panorama nacional, tema de las aranceles, el tema de pues todas las sanciones económicas que quieren imponer, le puede afectar tanto al bolsillo de la persona física, de todos nosotros que estamos consumiendo, y pues, regresar a un tema de tasas de altas de tasas de interés. Pero, Mm, ¿cómo ves el tema de ahorita México? Se ve que lo están apoyando demasiado, tiene muy buena imagen a nivel internacional, pero en tema de inversiones, bueno, ya es un poquito diferente, ¿no? claro, a ver, ya, o sea, hay varias cosas, ¿no? El tema de los aranceles creo que es un tema que va a pasar, pero va a pasar eh, por poco tiempo, ¿no? Al final del día, somos el socio comercial de Estados Unidos número uno, ¿no? Poner aranceles de 25%, que es lo que anunciaron probablemente para el 1 de febrero, de manera sostenida, va a ser malo tanto para México como para Estados Unidos. Eh, Hay muchas cosas que se exportan desde México y que no es fácil que Estados Unidos las empiece a fabricar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, un primer impacto de ese aumento de 25%, pues lo va a pagar el consumidor estadounidense y eso va a crear inflación y eso va a crear descontento. Al final del día, si Trump ganó el año pasado fue por el tema inflacionario, ¿no? El americano promedio siente que la vida es más cara y eso castigó a Biden y le dio el triunfo a Trump. Entonces, el mandato principal de Trump, independientemente de si quiere hacer reportaciones, si quiere poner aranceles, es el tema inflacionario. Eh, y aranceles de manera sostenida no va a lograr esa baja en la inflación. Entonces, yo creo que los aranceles que estamos viendo hoy o los anuncios de aranceles es un medio de negociación, ¿no? Está negociando para que México, Canadá se acerquen a la mesa ya un poco golpeados, ¿no? Porque ese es su estilo, te golpeo y después te siento a negociar y poder sacar, pues, concesiones lo más positivas para Estados Unidos en términos de la relación comercial. Entonces, yo no vería a los aranceles como algo de que se haya, o sea, que venga para quedarse. Por lo menos no contra Estados Unidos y Canadá. China, otros países, probablemente sea otra cosa, ¿no? Pero no hacia México, no hacia Canadá. Hablas de la inversión, es natural que la inversión se caiga después de las elecciones, por incertidumbre de qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, más el tema de las reformas, pues eso genera todavía más incertidumbre. Entonces es natural que la inversión se caiga. Sin embargo, si empezamos si empiezan ya las negociaciones de cara al 2026 con el TEMEC, ¿no? Que se va a tener que renegociar. A ver, esas negociaciones empezaron el 20 de enero, ¿no? De manera informal, ¿no? Entonces, eso podría traer cierto tranquilidad conforme vaya pasando el año o avanzando el año, conforme se vayan llegando a arreglos, de tal forma que para el 2026 la negociación sea algo muy sencillo porque ya todo está planchado. Y eso podría quitar incertidumbre al inversionista y podríamos empezar a ver flujos otra vez, ¿no? Entonces no descartaría que que la segunda mitad de este año veamos otra vez inversiones reactivándose de manera interesante en México. Y conociendo pues todo el background o toda la perspectiva económica, ¿cómo es el proceso de toma de decisión de un analista? O sea, tienen que ver, sabemos que algunos periódicos pues pueden estar sesgados por justamente lo que comentamos de tema de Facebook, que ya ahorita lo quieren hacer un poquito más abierto. ¿Quién es tema de, mira, yo veo las revistas, los libros, veo lo que pasó en el panorama, un poquito más de cabeza fría, o cómo es como una toma de decisión en tema? A ver, creo que un buen analista, o sea, tiene que ver un poco de todo, pero no debe sesgarse con lo que dicen las noticias. O incluso las mismas redes sociales, ¿no? A ver, mucho de lo que viene en redes sociales sí es información, pero es información sesgada o con ruido, ¿no? Entonces, un buen analista, en el momento en que ve una noticia, en el momento en que ve un número, en el momento en que ve el análisis de alguien más y lo cree relevante, entonces debe buscar hacer su propio análisis y además intentar quitar esos sesgos con los que las noticias son presentadas. Todas las noticias tienen sesgos. Sí.
¿no? Y muchas veces esos sesgos, la intención de esos sesgos es pues, que le des clic. ¿Para qué? Para monetizar la noticia, Sí. ¿no? Y no es lo mismo que das una noticia de México va a caer en default la siguiente semana, ¿no? Entonces le das clic porque te interesa, a una noticia de, pues es probable que México ni siquiera pierda el grado de inversión los siguientes 6 años. Entonces dices, pues eso no, o sea, el miedo vende, Sí. ¿no? Entonces, eh, estar siempre dependiendo de noticias externas o análisis externo, o sea, es cómodo porque te quita menos tiempo, simplemente lo consumes, pero también es peligroso porque está cargado de sesgos, ¿no? Entonces, un buen analista debería hacer su propio análisis también. O sea, no estoy diciendo cierra los ojos a todas las noticias, a todos los análisis, pero sí todo lo que veas lo tienes que tomar con una pizca de sal y hacer tú tu propio análisis, ¿no? Es más tardado, está más de flojera, pero ¿qué es lo que tiene que ser? Aparte, ya hasta hemos visto en redes sociales que hay, no tesis de inversión, pero bots que automatizan a ver qué dice de Elon Musk, ¿no? En su Twitter, que ya son cosas como de, pues ya no es ni invertir, ya únicamente es dejarte llevar como por el tema del rebaño. Exacto, es invertir en la narrativa. No hay bots que se dedican a ver qué palabras son las que están o qué conceptos son los que están haciendo trending en las redes sociales. Después van y buscan una meme coin con esos términos y la pompean. O la No, creo. eso no es invertir, eso es especular, Sí. ¿no? Entonces, nada más tener cuidado con eso. Y todas estas fake news o todo este panorama económico que ha pasado mucho por los familiares, ¿no? Que saben que tú te dedicas al tema de inversiones y te llegan y te dicen el consejo, oye, ¿cómo ves México? Saco mi lana, ¿cómo tú haces el tema, obviamente, conociendo el perfil de inversionista y todo eso, pero das ese consejo un poquito más aterrizado, un poquito más, bueno, hacia tu familia? A ver, generalmente cuando vienen y me piden un consejo de inversión, intento ser. Muchas veces, a ver, si es un familiar y conozco o sea, cuánto dinero tiene y por qué lo tiene y para qué lo tiene y etcétera, etcétera. Entonces, es un poquito más fácil dar un consejo de inversión un poquito más aterrizado, ¿no? Pero si es una persona en la calle, pues generalmente son preguntas que quieres evadir. Y no porque no tengas las respuestas, sino porque no conoces eh, pues, cuáles son o sea, no has perfilado al cliente. No sabes cuáles son sus necesidades de inversión, no sabes cuál es su capacidad de soportar el riesgo, su necesidad de liquidez, ¿no? Entonces, generalmente cuando vienen a preguntarme, oye, México se va a convertir en Venezuela, lo que sea, o sea, en lugar de dar una opinión puntual de inversión, lo que busco es intentar reducir ese miedo que luego algunos analistas o algunos medios de comunicación infunden al público. Decir, a ver, ¿por qué nos vamos a convertir en eso? ¿No? Ve estas variables. ¿No? Realmente no estamos ahí. México es una economía compleja, es una economía diversificada. Venezuela depende de una sola cosa, que es el petróleo, ¿no? Entonces, sí, a ver, para dar un buen consejo de inversión, pues tienes que primero conocer los particulares del cliente, ¿no? Y si no conoces los particulares del cliente, entonces o evitas la pregunta o das un view más general sin aterrizar ese view, porque al final del día pues, no conoces cuáles son las necesidades de esa persona. ¿Y consideras que ha cambiado, pues, tu filosofía de inversión empezando al día de hoy o sigue con las mismas bases? A ver, creo que las bases son similares, pero sí vas cambiando tu actitud respecto al riesgo, o sea, la forma de reaccionar, ¿no? Mucho del éxito de un buen inversionista es dejar de escuchar tu panza y empezar a invertir con la cabeza, ¿no? Muchas veces tomamos decisiones viscerales o decisiones como cargadas de sesgos personales que hacen que tomemos malas decisiones de inversión, ¿no? Entonces, ir educando eso es bien importante, ¿no? Y eso sí va cambiando a lo largo de la vida del inversionista. Algo que les digo, sobre todo a los primeros que van empezando a invertir, es un consejo que no van a escuchar en ningún lado, porque es un consejo que va en contra de todos los libros de inversión, y es, si tienes poco dinero y vas empezando, no diversifiques, ¿no? Invierte concentrado, aumenta tu riesgo. Obviamente no te apalanques, tampoco abuses, ¿no? Pero sí, con ese poquito dinero, ve
cuáles son tus límites, ¿no? ¿Qué nivel de riesgo estás dispuesto a aceptar, ¿no? Y probablemente pierdas lana, ¿no? Pero de una cartera de 10,000 pesos, perdiste 3,000 pesos, no pasa nada, ¿no? Sí. Pero en el proceso aprendiste qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, qué es lo que te deja dormir y qué es lo que no, o sea, qué es lo que no te importa, ¿no? Entonces, en ese proceso de aprendizaje, con poca lana, es bien importante, pues, no necesariamente seguir los consejos de los libros, ¿no? Ya cuando tienes 50, 60 años y tienes un patrimonio y te estás retirando y tienes que vivir de ese patrimonio, entonces sí, diversifica, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes darte el lujo de perder dinero. ¿Por qué? Porque ya dependes de eso, ¿no? Cuando tienes 18 años y tienes 10,000 pesos, pues perder los 10,000 pesos no pasa nada. Tienes toda una vida para recuperarlo y más. Sin embargo, la lección que aprendiste perdiendo ese dinero es valiosísima. Ojo, siempre y cuando aprendas la lección. Si nada más lo perdiste y no aprendiste nada, pues entonces no te sirvió de nada perder 10,000 pesos. Y es lo que comentas, ¿no? El tema del, pues el sesgo. Luego tratamos de hacer cosas y no aprendemos. O sea, lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer. Exacto, o sea, toda experiencia debe ser o debe ser interpretada como un aprendizaje, ¿no? Para que en el momento en que estés manejando una cantidad más alta de dinero, pues no cometas esos errores de novato que cometiste cuando tenías 10,000 pesos. Mejor perder 3,000 pesos que perder 10 millones, ¿no? Y justo es algo lo cual, bueno, en su momento se platicó demasiado, en su momento lo platicamos en el podcast, pero para que también lo conozcan, el tema de behavioral finance, ¿no? Que, bueno, eres muy estudiado en ese tema. Más o menos nos podrías resumir qué sería esa filosofía en parte de inversión. A ver, el behavioral finance es una parte de las finanzas que es relativamente reciente, agarró fuerza hace unos 20 o 30 años. Y a ver, y 20 o 30 años no parece reciente, pero dado que todo este paradigma de racionalidad y de modelos financieros van 120, 130 años atrás, pues es reciente, ¿no? Y lo que hace el behavioral es decir, a ver, todas estas hipótesis que tienen los modelos clásicos de racionalidad, el ser humano toma decisiones racionales, no se deja influenciar por sus sentimientos o por el miedo o por la avaricia, ¿no? Entonces eso es falso, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminamos o cómo, no eliminamos, pero sí cómo volvemos esa hipótesis o cómo relajamos esa hipótesis? ¿No? Y ahí es donde entra el behavioral, ¿no? O sea, a ver qué sesgos tienes. Cuando pasa esto, qué es lo que sientes y cómo es que generalmente actúas, ¿no? Tendemos, o sea, saber que tendemos a darle más peso, por ejemplo, a la información que acabamos de recibir que a la información que recibimos la semana pasada, ¿no? Entonces, si hoy Trump dijo algo que nos pone nerviosos, actuamos con esa información, cuando igual la semana pasada teníamos información más sólida de que pues no necesariamente en el largo plazo iba a ocurrir lo que hoy está diciendo que va a ocurrir. Yo no sé si me explico. Sí. Entonces es eso, es un poco conocer cuáles son los sesgos a los que presenta cada persona. Ahora, cada persona tiene sesgos distintos. Tú puedes tener unos, yo puedo tener otros, ¿no? Conocerlos, conocer las herramientas para temperarlos. No los podemos eliminar, pero sí para temperarlos, para que sean menos importantes en el proceso de la toma de decisiones. Y eso te ayuda a tomar mejores decisiones de inversión. Al final del día, la inversión, ¿no? O invertir, podemos reducir el proceso de invertir a una sola cosa, que es tomar buenas decisiones, ¿no? Eso obviamente conlleva muchísimas cosas, ¿no? Pero tomar buenas decisiones es a lo que podemos reducir a ser un buen inversionista, ¿no? Y para tomar buenas decisiones, pues hay que tener o hay que saber qué sesgos son los que tengo, que están metiendo ruido constantemente en la cabeza y que hace que nos desviemos de esa supuesta racionalidad. Si los conocemos, los podemos atemperar. El momento de tomar una decisión importante, pues podemos reducir su impacto en la toma de decisiones. Y aquí para poner un poquito más de contexto, bueno, conocemos que ya llevas un tiempo en finanzas. ¿Qué libros recomendarías que son indispensables en finanzas para conocer? Pues mira, hablando del tema de behavioral, pues obviamente hay varios, ¿no? Está Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Está Notch, o en español se llama como Un pequeño empujón, de Richard Thaler.
Está Misbehaving o Portarse Mal, también de Richard Thaler. Los libros de Nassim Taleb creo que son importantes también, que nos ayudan a entender el concepto del azar y de cómo pues, realmente tenemos poca injerencia en lo que pasa, no solo en nuestra vida y en el mundo, sino en el mercado financiero, ¿no? Y cómo afrontar esa suerte, qué herramientas tenemos para sacarle provecho a esa suerte, ¿no? Entonces los libros de Nassim Taleb funcionan. Eh, y pues ahí ya les di al menos 1 año y medio de lecturas. Y ahora un consejo no tanto financiero, que pues en tema de desarrollo sabemos que pues las finanzas o cualquier tema profesionista no es de que, pues ya me desarrollé, ya terminé la carrera, ¿no? Sino, pues vas viendo, te van pasando cosas y cambias. ¿Qué consejo de desarrollo te hubiera gustado tener o has escuchado? Me hubiera gustado conocer más, sobre todo al inicio de mi carrera, pues a ver, cuando estás al inicio de tu carrera o cuando estás al inicio pues sí, de aprendiendo a invertir, pues quieres empaparte de todo lo relacionado a inversión, ¿no? Quieres saber de este modelo y quieres saber de aquel modelo y quieres saber, o sea, quieres saber todo acerca de inversión. Lo que les diría sería, a ver, sí es importante, aprendan lo básico y un poquito más, pero también aprendan de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un buen inversionista tiene que saber un poco de todo, ¿no? Porque de repente, así como llega, vamos a invertir para invertir en instrumentos del gobierno, pues tienes que saber cómo están los números macro, tienes que saber algo de economía o de macroeconomía. Para invertir en instrumentos corporativos, pues tienes que saber cómo están las empresas, ¿no? Y una cosa es ver cómo está el sector financiero y otra cosa es ver cómo está el sector de aeropuertos y otra vez cómo está el sector de consumo básico, ¿no? Y son industrias distintas, en donde tienes que saber algo de esas industrias, ¿no? Y de repente llega una bursatilización en donde tienes que saber cómo funcionan los flujos carreteros entre la Ciudad de México y Puebla, ¿no? El 50% son camiones, el 25% es tráfico ligero, etcétera, y eso que implica para los flujos dentro de la bursatilización. Entonces, no nada más es conocer el modelo CAPM o el modelo ¿no? O sea, tienes que conocer un poquito de todo. ¿Y cómo conoces un poquito de todo? Pues ampliando tu conocimiento acerca de las cosas, ¿no? Entre más material tengas para agarrar adentro de tu cabeza, pues más asociaciones puedes hacer y mejores decisiones puedes tomar, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollo nunca se termina. eh, y yo les diría que una vez que ya tienen o que ya sepan lo básico, un poquito más de lo básico de lo financiero, empiecen a campechanear el conocimiento financiero con conocimiento más de cultura general, porque eso te ayuda a tomar mejores decisiones al final del día. Y ya por último, bueno, ya sabemos y de hecho lo he estado viendo mucho en Twitter, bueno, en X y ahora, que tienes un proyecto nuevo, ¿no? El tema del podcast. Sí, tengo un podcast, 3 capítulos a la semana, se llama Contrapunto, todo junto, Contrapunto, de Luis González. Son 3 capítulos a la semana, uno sale el martes, en donde platicamos cosas como más de coyuntura, ¿no? Qué es lo que está pasando con los aranceles de Trump, cómo puede afectar a las tasas o a la bolsa, etcétera, etcétera. Son capítulos de 5 o 10 minutos, o sea, para no perder la atención. Luego están los jueves, que es un espacio del podcast que se llama Desenmascarando las Finanzas, que es un poco para eh, explicar, ese es más explicativo, más educativo, cómo funciona un derivado, cómo funciona una opción, cómo funciona un equity, cómo se invierte en bonos, ¿no? Un poquito más aterrizado para los que van empezando. Y luego el capítulo de los viernes, en donde les recomiendo un libro generalmente asociado a finanzas y inversiones y economía, para que puedan, pues, ir incrementando conocimientos financieros y económicos, ¿no? Y es algo súper importante porque a veces como que recibimos consejos o vemos tema de clases de personas que nunca lo han aplicado en su vida, ¿no? Y ahora una persona que justamente habla en notas estructuradas, de derivados y que lo opera es muy diferente el tema de pues la experiencia que tiene, ¿no? Exacto. A solamente conocer la teoría, pues, ahora la práctica de más de 20 años. No, y a ver, y eso es algo que a mí me hubiera gustado, o sea, o sea, yo no gano nada en esto, ¿no? En difundir conocimiento, o sea, pero es algo que me hubiera gustado a mí tener cuando yo iba empezando, ¿no? Alguien que sentado ya desde una posición de experiencia práctica me pueda decir: "Oye, el mundo financiero es así",
probablemente algo se parece a lo que te dijeron en la escuela, pero hay muchas otras cosas que no, ¿no? Entonces, poder dar ese insight y poder pues, ir un poco dando cierto norte a las personas que van comenzando, o ni siquiera a las personas que van comenzando, a las personas que pues, tienen interés en el tema, creo que es muy valioso, ¿no? Y es algo que a mí me hubiera gustado tener. Y pues, ¿dónde te podríamos encontrar? Estás muy fuerte en LinkedIn y en X, ¿no? Mis plataformas más comunes son, sí, X, Luis González, todo junto. En LinkedIn también Luis González Saucedo. Y bueno, y en este podcast de de YouTube, Contrapunto, ahí me pueden encontrar y pues estoy subiendo este, información pues, prácticamente diaria sobre temas de coyuntura, ¿no? Sí, obviamente esperamos vernos de nuevo. De nuevo, de hecho, compartimos mucho el tema de la filosofía de, pues, tener cosas que, bueno, ser esa persona que nos hubiera gustado tener, ¿no? Porque ahorita tenemos el proyecto, el tema de desarrollo de nuevos asesores, de nuevos analistas. Estamos igual impartiendo certificaciones online. Entonces, bueno, para no certificaciones patito, sino certificaciones reales. Entonces, pues sí, justamente eres una persona a la cual admiro y por eso decidí decirles a las personas que desarrollo y a todos los del podcast que pues te vayan a ver y te Ah, van a bueno, ver claro. porque es muchísima información de calidad. Y bueno, ya nos veremos la siguiente semana en un nuevo video y recuerda, aprendí con Martín.